Héroes, de Jaime Aduana Quintana. Continuación. A las 8 de la mañana empezaron a repicar las campanas de la iglesia, haciendo conocer que los soldados ingresaban al pueblo. Fue doloroso ver a aquellos humildes campesinos del norte de Potosí, que eran conducidos a gritos y patadas mientras tenían las manos amarradas con correas, sogas hechas de cuero de vaca. La irresistible curiosidad de los pobladores hacía que observen desde sus ventanas o puertas. En la plaza principal, los jóvenes fanáticos de la guerra los recibían con aplausos. El padre Tomás y muchas otras autoridades muy preocupados esperaban conversar con los oficiales que estaban al mando. De pronto se escuchó una voz de mando. ¡Alto! Como un solo hombre dejaron de avanzar. El oficial que estaba al mando desmontó de su caballo. Por un instante se puso a observar a su alrededor con su mirada profunda. Era un hombre de constitución robusta, de carácter mandón, su uniforme verde olivo empolvado por la tierra. En cada hombro una presilla con 3 estrellas, en la cintura un cinturón de cuero con su funda y el revólver, la gorra con visera de cuero de color negro con su escarapela nacional, las polainas de cuero que le cubrían las canillas. En sus manos tenía un puntero que constantemente golpeaba en los muslos de sus piernas y de pronto dejó de golpear para colocar en la cintura ambas manos. Acercándose a las autoridades les dijo: «Soy el oficial que está al mando y tengo órdenes de reclutar hombres para defender nuestra patria». El padre Tomás escuchó cuidadosamente y luego respondió: «Capitán, entendemos perfectamente las órdenes que recibió de sus superiores. Los pobladores de este pueblo son gente humilde, trabajadora, y no me gustaría que se cometan abusos». Sin dar importancia a los comentarios, ordenó. Inmediatamente se presentó un soldado cuadrándose con su saludo enérgico, colocando la punta de los dedos de la mano derecha en la visera de su gorra a la altura de la sien. «¡Ordene, mi capitán!». Dirigió su mirada a la iglesia, escupiendo al piso, ordenó: «Acampen en la escuela. Será nuestro cuartel general». En ese momento interrumpió el padre Tomás: «Capitán, ¿dónde pasarán las clases los niños?». El oficial nuevamente colocó ambas manos en la cintura y con su mirada fija a los ojos del padre les respondió: «En tiempo de guerra, toda institución está a disposición del ejército, incluida su iglesia, y el que se oponga será fusilado por traición a la patria». Sin ningún comentario, el padre Tomás mantuvo silencio. Mientras los soldados se dirigían a la escuela, se oyeron muchos gritos por parte de los 2 suboficiales. «¡Indios! ¡Caminen, caminen!». «Estos indios no querían reclutarse para la guerra, ya verán». La mayoría, indignados, comentábamos por el trato que recibían aquellas humildes personas y nos preguntábamos: ¿cuál era la causa de aquella guerra? Nadie sabía nada. Confundidos empezamos a alejarnos. Por la tarde el padre Tomás y el monaguillo fueron apresados y golpeados por los soldados. La noticia se expandió por el pueblo y la gente intentó agruparse en la puerta de la iglesia. Fue inútil. Los soldados tenían las órdenes de que ninguna persona podía salir a la calle. Al día siguiente por la mañana fue liberado el padre Tomás, pero José, el monaguillo, se quedó bajo vigilancia. En la plaza principal ya empezaban a reclutar bajo el mando del teniente Vargas, junto a 2 suboficiales y 12 soldados armados con fusiles Mauser. A unos 2 metros había un letrero que decía: «Joven boliviano, acude al reclutamiento para defender la patria».
No tardaron los jóvenes voluntarios que, contentos, sacando el pecho y demostrando valentía, se presentaban, mientras los niños, las muchachas y personas mayores observaban curiosamente haciendo comentarios. Por la mañana, la mayoría de los jóvenes festejaban su despedida embriagándose y dando serenatas con charango y guitarra, mientras las madres quedaban tristes, pues sus rostros expresaban preocupación por sus hijos. Al día siguiente, muy temprano, continuaban reclutando. Entre ellos estaba Aniceto, pero su decisión inmediatamente repercutió en la preocupación y lágrimas de sus padres, don Andrés y doña Justina, quienes preocupados hicieron conocer la noticia a su esposa Marcelina y a sus compadres. Don Natalio preguntó: ¿por qué Aniceto tomó esa decisión? ¿Qué será de su esposa y su hijo que van a hacer? Tenemos que hablar con los oficiales para que lo suelten. Su padre, don Andrés, de 57 años, fue con pasos lentos con la ayuda de su bastón debido a su reumatismo en los pies. Su madre, doña Justina, de 51 años, con el rostro arrugado, derramaba lágrimas silenciosamente. A cada momento se arreglaba el sombrero y la manta, mientras que Marcelina, preocupada, lloraba, y mi padre, don Natalio, la consolaba tratando de calmarla. A pesar de la insistencia para que Aniceto vuelva a su familia, la respuesta de los oficiales fue tajante, que era imposible porque ya estaba bajo bandera. Después de 2 días, la plaza estaba colmada por la multitud de personas que escuchaban la misa. El padre Tomás daba la bendición y posteriormente las palabras de despedida a los que se marchaban a la guerra. Luego hubo unos minutos para la despedida de sus hijos, hermanos y esposos. En ese momento mi hermana Marcelina recomendaba a mi cuñado: Aniceto, cuídate mucho, te estaremos esperando. Piensa en nuestro hijo que van a hacer. Tratando de ocultar su tristeza, inclinó la cabeza, pero no pudo soportar las lágrimas que empezaron a rodar una tras otra. Silenciosamente movía la cabeza hasta que respondió: les prometo que regresaré. Cuídense mucho, y también a mi hijo que van a hacer. Los quiero mucho a todos. De pronto ordenó el capitán: Teniente Vargas, prosiga la marcha. Con un saludo enérgico respondió el oficial: En su orden, mi capitán. Con una voz enérgica ordenó a los soldados que avancen. Cerca de 70 reclutas entre las edades de 17 y 25 años, vestidos de civiles, la mayoría con ponchos y sombreros, chulos, gorro y abarcas, calzado rústico de cuero de vaca. Avanzaban en filas de 4. Entre mis amigos estaban Gregorio, Santos y Vicente. Al final de la columna se encontraban campesinos con las manos atadas a la espalda y el monaguillo José, que sostenía en sus manos la Biblia que le entregó el padre antes de su partida. Mientras continuaba la caminata por aquellas calles angostas, la multitud de personas acompañaba gritando: ¡Viva Bolivia! Al llegar al sector de San Isidro, que era la entrada al pueblo, los acompañantes se detuvieron, observando cómo continuaba la caravana escoltada por los soldados. Hubo gritos desesperados, llanto de muchas madres humildes que recordaban cómo los vieron nacer, sus primeros pasos, sus primeras palabras, y cómo los vieron crecer, compartir los momentos felices y tristes. Las lágrimas mojaban aquellos rostros arrugados, pensando que muchos de ellos ya no volverían. Aquella columna continuaba por el camino de herradura que se dirigía hasta la cima del cerro. Poco a poco se observaba a lo alto la polvadera, y para muchos quedaron en la memoria aquellos jóvenes que se marchaban a la guerra sin saber que les esperaba el infierno.
Pasaban los días y los familiares estaban preocupados por la falta de información. No existía ningún medio de comunicación. Se preguntaban qué estará ocurriendo en la guerra. Ansiosos esperaban el retorno de sus paisanos que viajaban a la ciudad de Oruro. La llegada de las últimas noticias era recibida con bastante expectativa. Los comentarios en el pueblo cada día que pasaba se hacían más frecuentes, pero los niños continuábamos en nuestro mundo cumpliendo nuestras obligaciones. Con Hilarión, Froilán, Pío y Cándido, amigos de barrio, por las mañanas nos dirigíamos a la loma, llevando a pastar a los animales y aprovechábamos las horas del día para practicar el charango. A mediados del mes de julio, las campanas repicaron constantemente y los pobladores comentaban el retorno de los soldados. Los pobladores preocupados se preguntaban por qué se tornaban los soldados. Decían que los jóvenes ya se fueron a la guerra y que solo quedaban a los ancianos y niños. A las 3 de la tarde ingresaron al pueblo al mando de un teniente de carácter más arrogante que el primero, con acento oriental, pero esta vez el número de soldados sobrepasaban los 50 hombres. Estaban bien equipados y armados. El teniente ordenó al suboficial que acampen en algunos ambientes de la iglesia y la ocuparon por la fuerza sin respetar las palabras del padre Tomás. Esa actitud molestó a las personas que se hallaban en la plaza principal. Por la noche, mientras nos servíamos la cena, mi madre, doña Florencia, comentó sobre el retorno de los soldados. En ese momento pregunté a mi abuelo, don Clemente: «Abuelito, ¿a quiénes llevarán los soldados?». Por un momento dejó de comer para responderme: «Seguramente llevarán más voluntarios». Inmediatamente, con preocupación, mi madre, doña Florencia, preguntó: «¿Qué pasará con nuestro hijo Frasides?». Mi padre respondió: «Debemos prevenir y ocultarlo en algún lugar». La conversación familiar se extendió hasta que por cansancio decidieron retirarse, pensando madrugar para dirigirse a la loma llevando a los animales a pastar y realizar el deshiervado de las plantas perjudiciales. A las 4 de la mañana, como nunca sucedió antes, se escuchó el ladrido de los perros, la movilización de los soldados, los golpes con las culatas de los fusiles en las puertas, los gritos desesperados de los vecinos, disparos de armas de fuego. Alarmados, los pobladores intentaban salir a la calle, pero sorprendidos recibían la respuesta brusca de que no estaba permitido salir. Solo se oían los gritos de los soldados. «¿Dónde están sus hijos? ¿Dónde está su marido? ¡Ese maricón! ¿Estas ovejas no quieren ir a la guerra?». Había gritos de madres. Muchos niños eran sacados a culatazos y patadas. Mi padre, que había observado desde el techo lo que sucedía en las viviendas de los vecinos, apresuradamente bajó por la escalera y dijo con una voz suave: «Florencia, enciende el mechero de la sala». Cuando se acercó al cuarto donde descansaba, escuché la voz de mi padre: «Hijo, abre la puerta». En el depósito había muchas cargas de semilla y varias piruas de trigo, haba y chuño. Mi padre me introdujo a una de las piruas y me cubrió con un charque de carne de vaca. En ese momento se escucharon golpes en la puerta principal. Mi madre se dirigió a abrir la puerta preguntando: «¡Pitaj! ¡Pitaj!». Los soldados metieron la puerta a patadas gritando: «¡Vieja! ¿Por qué no abres la puerta?». Enloquecidos empezaron a buscar cuarto por cuarto, destrozando todo lo que estaba a su paso. Al ingresar al depósito, alumbraron con sus teas y empezaron a punzar con los cuchillos bayonetas que estaban colocados en la punta de los fusiles. En el fondo de la pirua sentía miedo por lo que estaba sucediendo, pero al no encontrar nada abandonaron el lugar gritando: «¡Paso, paso, viejos inútiles!».
Ese amanecer, muchos niños entre los 13, 14 y 15 años fueron sorprendidos y reclutados. Entre ellos se encontraban mis mejores amigos, Hilarión y Cándido. A las 7 de la mañana, los familiares junto con el padre Tomás realizaron los reclamos para que los dejen libres. La mayoría de ellos no tenía la edad para marchar a la guerra, pero la respuesta fue negativa de parte del oficial que estaba al mando, a pesar de la multitud de personas que se encontraban en la plaza reclamando sobre los abusos y destrozos cometidos. Por la tarde llegaron soldados de diferentes lugares conduciendo a muchos campesinos que fueron reclutados voluntariamente y por la fuerza. Muchos pobladores ocultaron a sus hijos. Mi padre también me llevó fuera del pueblo a ocultarme a las orillas del río Torres Guañuzca. Pasaron 2 días y aún continuaba oculto junto a otros niños. Aquellos tupidos arbustos cubrían nuestra presencia a pesar de que en 3 oportunidades pasaron los soldados. Mi padre me traía los alimentos a medianoche sin ser visto por los soldados. Pero una noche, mientras descansábamos, escuchábamos ruidos y de pronto gritos de los soldados. ¡Los señoritos! ¡Ocultándose! ¡Ocultándose, maricones! ¡Levántense hasta contar 3! Fuimos sorprendidos 8 niños sin saber qué hacer. Posteriormente nos trasladaron al pueblo. Era aproximadamente cerca de las 11 de la noche. Las calles estaban desiertas y solo se podía oír el ladrido de los perros. Más tarde nos llevaron hasta la escuela donde había otros niños y jóvenes de diferentes lugares. Nuestros rostros delataban miedo y preocupación. Al día siguiente, en la plaza, nuestros padres conversaban con los oficiales para saber sobre sus hijos. ¿Por qué tiene que llevar a niños? Queremos que suelten a los niños. Lleven a los jóvenes. Toscamente, el oficial de guardia ordenó: ¡Guardia! ¡Haga desocupar el lugar! Fueron arremetidos bruscamente a empujones, haciendo algunos disparos, pero los padres enfurecidos se agruparon en una de las esquinas de la plaza y lanzaron sus gritos. ¡Asesinos! ¡Fuera de nuestro pueblo! ¡Dejen libres a nuestros hijos! ¡Cobardes! Tienen plazo para soltarlos hasta mañana, de lo contrario incendiaremos su campamento. La gente cansada empezó a abandonar el lugar en grupos. En la parte central se observaba a algunos de humildes campesinos sentados en el suelo compartiendo coca y lejía. Antes de que se oigan los primeros cantos de los gallos, la gente se agrupaba frente a la iglesia. Mi padre continuamente reclamaba que me suelten. Mi hijo aún es un niño y no te permitiré que se lo lleven. A las 7 de la mañana salió el oficial que estaba al mando, con su característica de prepotencia, para decirles: la patria necesita a sus hijos, ahora más que nunca. Nuestro deber es defenderla, aun con nuestras vidas. El no defender es una alta traición. Miles de jóvenes del oriente, occidente y el valle están en marcha a la guerra. Los padres insistieron: estamos de acuerdo en que los jóvenes marchen a la guerra. Suéltenlos a los niños. ¿Por qué llevan a nuestros hijos como animales? La última respuesta que recibieron fue: si se usan, sus hijos serán fusilados por traición a la patria. Los exaltados ánimos de los padres se empezaron a calmar y se preguntaron entre ellos: ¿qué es lo que debemos hacer? En sus rostros había tristeza y lágrimas desesperadas. De pronto un suboficial les dijo: los reclutas después de mediodía partirán hasta la localidad de Tacopaya. Luego el día de mañana abordarán el tren que viene desde Cochabamba, que los llevará hasta la ciudad de Oruro. La multitud de personas había empezado a murmurar contra la actitud de los soldados sin sentimiento humano. No les importaba si eran niños,
Para ellos eran solo un rebaño. Por último, resignados se retiraron con la esperanza de que sus hijos vuelvan con vida. Antes de mediodía, los habitantes del pueblo se concentraron en la plaza principal, escuchando las palabras del padre Tomás. La ceremonia, la bendición y la despedida de aquellos niños y jóvenes que se marchaban a la guerra. Los padres observaban manteniendo silencio. Sus rostros de preocupación mostraban lágrimas que rodaban por sus mejillas. Antes de nuestra partida, nos concedieron unos minutos para despedirnos de nuestros familiares. Fueron momentos de abrazos, lágrimas y recomendaciones. Me despedí de mis padres y abuelos con la esperanza de regresar vivo. Pronto se dio la orden de partida. Muchos de nosotros llevábamos charangos. En la espalda cargado el saquillo o aguayo con la merienda, tostado y pito. La mayoría de los reclutas fingía una sonrisa forzada, pero en el fondo de sus ojos se veía tristeza y preocupación. Al llegar a la salida del pueblo, la multitud de personas se detuvo observándonos silenciosamente y continuamos el recorrido por el camino de herradura. Nuestra caminata fue sin descanso y apresurada durante toda la tarde, lo cual hizo que nos agotemos físicamente. Al llegar la noche, el teniente Vargas dio la orden. ¡Alto! Niñitas a descansar por 15 minutos. Cada uno buscaba un lugar donde descansar. Aprovechando el tiempo, busqué a mis amigos hasta encontrarlos. ¿Cómo están? Hilarión, Froilán y Pío, agitados por el cansancio, me respondieron. ¡Saicusgas! Cansados. En ese preciso momento, aprovechamos el tiempo para hacer comentarios de nuestros familiares. Después del descanso, la marcha continuó hasta la medianoche. Al llegar a Tacopaya, ya vimos las casas que se hallaban a orillas del río. A unos metros se encontraba la línea del tren que venía desde Cochabamba. Pero el cansancio y el sueño hacían que la mayoría de los reclutas caminemos lentamente. Lo más difícil era pasar al otro extremo del río. Quitándonos los pantalones, nos metimos a esa agua fría, turbia y con dificultades llegamos hasta el otro extremo de la orilla. El sargento Orellana, que estaba al mando, ordenó a los soldados que nos ayuden a los reclutas a salir del agua, temblorosos, formados para el control. Luego nos llevaron hasta una quebrada donde numerosos reclutas llegaron de diferentes lugares. Descansaban en grupos. El río era insoportable por la época de lluvia. Cubriéndonos con nuestros ponchos, nos agrupamos los 4 amigos para descansar esa noche. A las 5 de la mañana empezó a caer la lluvia intensamente, ocasionando un desorden. Cada uno buscaba un lugar donde ocultarse a pesar de que la vigilancia era muy estricta. Pasaban las horas y el aguacero continuaba cayendo. La mayoría nos cubríamos con nuestros ponchos y sombreros, pero en nuestras miradas se veía la preocupación, el miedo y más que todo estábamos perdidos en otro mundo sin saber qué hacer. Las órdenes de los oficiales eran esperar el tren que venía desde Cochabamba. A las 10 de la mañana se escuchó el silbato de la locomotora y a medida que se aproximaba se veía con claridad el humo que lanzaba la máquina. De pronto la orden del capitán fue: ¡a formar sarnas hasta contar 3! Apresurados los soldados nos empujaron, golpeándonos con la culata de los fusiles. Empapados de barro rojizo hasta la rodilla, fuimos agrupados como un rebaño de animales. El miedo crecía cuando más se aproximaba el tren. No faltó la desesperación de 3 muchachos que, aprovechando el descuido de los soldados, empezaron a correr por diferentes lugares. De pronto fueron sorprendidos. ¡Alto! ¡Alto! ¡Disparamos!
Ninguno de ellos obedeció la advertencia y se oyeron varios disparos. En ese momento, uno de ellos cayó muerto al río por el impacto de una bala que le destrozó la nuca. Lo más triste fue que todos veíamos cómo su cuerpo era arrastrado por el agua. Sus amigos comentaron que tenía cumplidos los 14 años y era proveniente de la población de Bolívar. Los otros 2 muchachos fueron atrapados y traídos a golpes. El oficial que estaba al mando dijo: «Ya verán estos cobardes». El oficial aprovechó para golpearles en el rostro hasta tenderlos en el suelo y patearles en el cuerpo. Nosotros observábamos temerosos sin saber qué hacer. El silbato del tren anunciaba su llegada y se veía varios vagones repletos de jóvenes bolivianos controlados por centinelas desde los techos. En ese momento el capitán que estaba al mando recomendó: «Quiero que escuchen bien. A los desertores se los castiga con la pena de muerte». Inmediatamente ordenó que los lleven hacia la pared. Se veían los rostros de inocencia de estos 2 muchachos. Desde la colina, muchos pobladores observaban con odio y tristeza. Desde el interior de los vagones veían muchos ojos lo que sucedía. Sin perder más tiempo, se dio la orden: «¡Apunten!». 4 soldados apuntando sus fusiles hacia aquellos muchachos indefensos, con los rostros ensangrentados. La instrucción fue precisa: que impacte un proyectil en el pecho y el otro en la cabeza. De pronto dijo: «¡Fuego!». Los 2 cuerpos cayeron al suelo y la lluvia convirtió en un riachuelo la sangre. Uno de los muchachos sujetaba con la mano el saquillo que contenía algunos alimentos. Muchos nos preguntamos: ¿qué dirán sus padres si los vieran a sus hijos así? ¿Cuál sería su reacción? Luego el oficial autoritario ordenó a los pobladores que los entierren. Posteriormente ordenó: «¡A los vagones!». Desde las rendijas del vagón observábamos lo que sucedía con los 2 cadáveres. Los pobladores les sacaron sus ponchos para luego envolverlos y enterrarlos. El tren con su silbato anunció su partida. Poco a poco nos alejábamos del lugar mientras la lluvia continuaba. Me encontraba junto a Froilán, que estaba preocupado por separarnos de Pío, Hilarión y Cándido. En el interior compartíamos con muchachos cambas, cochalos y collas, sabiendo que muchos de nosotros no regresaríamos del infierno verde que nos esperaba. Sin hacer ningún comentario, me puse a observar las miradas de tristeza hasta que me quedé dormido. A las 6 de la tarde, el tren lanzaba su pitazo, haciendo saber que ya llegábamos. Había gritos, empujones y curiosidad por observar desde las rendijas. Los que conocían gritaban: «¡Oruro! ¡Oruro! ¡Llegamos por fin!». Al llegar a la estación, veía cómo nos esperaba una multitud de personas, con aplausos, saludos y flores. Al estacionar el tren, los soldados inmediatamente formaron un cordón de seguridad. Un oficial informó a sus superiores y de pronto dijo: «A bajar hasta contar 3». Formamos en filas de 4. Muchos nos preguntábamos: ¿dónde nos llevan? Ninguno tenía la respuesta correcta. Luego continuamos avanzando por las calles. A las 7 de la noche ingresamos por la puerta principal del Regimiento Camacho I de Artillería y recibimos la orden de esperar. Todos los reclutas observábamos a los soldados que habían recibido instrucción militar. Esa noche el comandante del regimiento dio un discurso de despedida con palabras de fortalecimiento para cumplir con el deber hacia la patria. Al final, el capellán dio una misa y su bendición a más de 1.800 soldados bolivianos de diferentes rincones del país que marchaban a la guerra.
Aproximadamente a las 9 de la noche, los oficiales nos condujeron a diferentes sectores para descansar. Cada uno se cubría el cuerpo con lo que tenía. En un rincón, apoyados contra la pared, Froilán y yo estábamos muy pensativos por nuestros padres. Y por otro lado, afectados por el dolor de aquellos 2 muchachos que fueron fusilados en Tacopaya. Muchos quedaron con traumas antes de participar en la guerra. Ambos hambrientos y sin hacer comentarios nos servimos pan con charque de cabra, y luego el cansancio nos llevó a un sueño profundo.